amigas, amigos de Quintana Roo, nos da mucho gusto, como siempre, estar aquí en Benito Juárez, en Cancún, visitar este estado progresista, de gente buena, de migrantes, de gente trabajadora. Muchas gracias a la presidenta municipal, María Elena Lezama Espinosa. Muchas gracias al ciudadano gobernador Carlos Manuel Joaquín González, a los representantes de empresas constructoras, a quienes nos acompañan, servidores públicos del gobierno federal, a los integrantes de los medios de información, tanto convencionales como de redes sociales, amigas, amigos todos. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Quintana Roo. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad el servir al pueblo, el de gobernar para el pueblo, y lo hacemos también porque, como lo dije al principio, este es un pueblo ejemplar. Si recordamos la historia de Quintana Roo, pues hace 100 años, un poco más, no tenía el estado de Quintana Roo en ese entonces territorio más que 20,000 habitantes, y era una región inhóspita por las epidemias y porque se le metió en la cabeza a Porfirio Díaz que había que despojar a los indígenas mayas de sus tierras para entregar los bienes de las comunidades a particulares, a sus allegados. Se le quitó a Yucatán todo lo que es ahora el territorio de Quintana Roo, y mientras en Yucatán había el auge del Enequén y se tenían 300,000 personas, 300,000 habitantes, aquí, repito, eran 20,000 habitantes. Y por aquí pasaron los gobernantes más bárbaros que se tenga memoria. Aquí estuvo Huerta antes de la traición al presidente Madero. Eran los jefes militares más desalmados los que venían a reprimir
al pueblo maya, como también estuvo Huerta y Bernardo Reyes y otros en Sonora, exterminando a los yaquis. Se conocía Quintana Roo como la Siberia del trópico, la Siberia mexicana, porque se convirtió Quintana Roo en ese entonces en una cárcel. Y aquí Porfirio Díaz, además de que enviaba a esos gobernantes siniestros, también aquí estuvieron presos los dirigentes obreros de la huelga de Río Blanco y todos los opositores a la dictadura porfirista. Miren lo que es ahora Quintana Roo, cómo se fue poblando. Por eso hablo de que es un ejemplo en nuestro país. Fueron migrando, fueron llegando de todos los estados, en circunstancias no fáciles. Aquí se padecía, aquí donde estamos, en este paraíso, no solo de las epidemias, y antes hablaba yo de la represión, sino del polvo. Era muy difícil vivir. Andaba la gente con paliacate, no por el COVID, sino por el polvo, el pelo blanco, cuando empezó el desarrollo turístico de Cancún, que fue pues un plan exitoso desde el tiempo que estuvo de presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero sobre todo se debe mucho Cancún al secretario de Hacienda de ese entonces, Antonio Ortiz Mena, y luego con el presidente Echeverría se impulsó mucho el desarrollo de esta región de nuestro país, y a partir de entonces se convirtió Quintana Roo en la casa de todos. Empezaron a llegar, repito, de todo el país, de la Ciudad de México, colonos de Guerrero, de Veracruz, de Chiapas, muchos tabasqueños, en los peores tiempos del neoliberalismo, de esa pesadilla que fue el neoliberalismo, aquí se vino la gente a buscarse la vida, porque no había trabajo en otras partes. Aquí, por más de 3 décadas, había crecimiento económico hasta de 10% anual, mientras en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Oaxaca, había decrecimiento. Es decir, la economía estaba bajo cero. Y ustedes saben que si hay crecimiento económico hay empleos, y si hay empleos hay bienestar. Por eso fue creciendo Quintana Roo. Ahora
ya casi tiene la misma población que Yucatán, este estado. Por eso me da mucho gusto estar aquí, porque los originarios de Quintana Roo supieron ser solidarios, fraternos, hospitalarios, y los que llegaron vinieron como son los migrantes de todo el mundo, porque esa es una característica. El migrante es trabajador, va a buscarse la vida, a trabajar honradamente. Es lo que pasa con nuestros paisanos. Ya 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Lo que nos acaban de aportar el año pasado, 52,000 millones de dólares enviaron a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. El pueblo de México es un pueblo trabajador y los migrantes muy trabajadores, como los migrantes de todo el mundo. Pues algo parecido es lo que se ha vivido afortunadamente en Quintana Roo. Por eso vamos a seguir ayudando con los programas de bienestar para adultos mayores, los programas de apoyo a niñas, niños con discapacidad que ya se van a volver universales, es decir, ya la pensión para personas con discapacidad va a llegar a todos los que lo necesiten en Quintana Roo, como la pensión a los adultos mayores, y van a seguir llegando las becas para estudiantes y el programa Sembrando Vida y todos los programas de bienestar. Pero también vamos a seguir impulsando, promoviendo el turismo, porque hablaba yo de crecimiento económico, pues todo eso se ha logrado por el turismo. Por eso hay que cuidar esa importante fuente de ingresos para Quintana Roo y para todo el sureste de nuestro país. Por eso se pensó en el Tren Maya. Ese es el propósito, el que podamos sacar más beneficios con el turismo para los mexicanos. Ya ven que la actividad turística es muy noble, porque es una actividad económica que no solo produce riqueza, sino distribuye la riqueza. Hay actividades económicas, bueno, ya ni hablar de las financieras, que por lo general y por desgracia se dedica esas actividades a la especulación. No es inversión, no es generar empleos, no es bienestar, es especular, nada más. Es el mundo financiero de la especulación. Y hay otras actividades productivas en donde se invierte y se generan empleos, pues eso es lo mejor. Pero el turismo es excepcional, ejemplar, porque produce riqueza, repito, y distribuye riqueza. Es inversión, es empleo, mucho trabajo para
una muy buena cantidad de personas de todos los sectores. Si hay turismo, se benefician hoteleros, restauranteros, desde luego los meseros, los transportistas, todos, comerciantes. Es algo muy importante. Y decía yo que vamos con el Tren Maya a impulsar el turismo y ya estamos devolviendo un poco de lo mucho que le ha dado Quintana Roo a México con estas inversiones. En el caso de Quintana Roo, estamos hablando de un tren moderno de casi 600 kilómetros. Desde Espujil, pasando por la capital de Quintana Roo, por Chetumal, pues Carrillo Puerto, Chan Santa Cruz, que es toda la historia del pueblo maya, Tulum, toda la Riviera Maya, Cancún y hacia Mérida, también con la posibilidad de ir a la costa, a Holbox, esa isla que, como las otras islas de Quintana Roo, son paraísos. Es una inversión que corresponde a Quintana Roo, pues del orden de 70,000 millones de pesos, aproximadamente. Esto no creo que haya sucedido a pesar del impulso de la Federación a Quintana Roo en mucho tiempo. Una obra de 70,000 millones de pesos. No crédito, sino presupuesto público. No va a quedar deuda. Se va a entregar el tren para su operación sin deuda. Son 1,500 kilómetros de vías férreas que comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por eso celebro en especial el que sigamos trabajando y que se lleven a la práctica estas acciones. Lo de el Parque del Jaguar en Tulum, importantísimo, porque tenemos que cuidar del medio ambiente. Un parque que ya va a tener 1,000 hectáreas y lo vamos a acercar todo para proteger la zona arqueológica, lo que es ahora el aeropuerto de Marina y los terrenos que está donando el gobierno de Quintana Roo para este parque. Aquí quiero aclarar que se hablan de más de 200,000 hectáreas para toda una reserva, pero es lo que potencialmente puede considerarse como una reserva. Y quiero dejar muy claro de que de ninguna manera se trata de expropiaciones, porque si no nuestros adversarios van a decir que ya estamos como Porfirio Díaz, ¿no? Expropiando, invadiendo
ejidos o pequeñas propiedades. No, es un acuerdo de reserva y lo que vaya convirtiéndose en núcleo de protección en beneficio de todos, de cuidado del medio ambiente, eso tiene que ser producto de acuerdo, de indemnizaciones y de compra inclusive. No desechar esa posibilidad, porque tenemos que cuidar el medio ambiente y cuidar la selva. Entonces, vamos a empezar con 1,000 hectáreas, con este Parque del Jaguar. Ya se tienen las tierras y se va, repito, a construir una barda para cuidar todo lo que es la zona arqueológica de Tulum. Y aprovecho también para decir que además del tren ya se adquirieron los terrenos, 1,200 hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, que lo vamos a inaugurar en diciembre del 23, nuevo aeropuerto. Y no olvidar que también en diciembre del 23 vamos a estar inaugurando todo el Tren Maya, los 2,500 kilómetros. Y no hemos empezado de Escárcega a Tulum, y de Tulum a Cancún todavía estamos viendo lo de los trazos, porque no queremos imponer nada. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tenemos que convencer, tenemos que persuadir, pero ahí va, avanzando. La ventaja que tenemos, entre otras muchas, es que en el tramo de Escárcega a Tulum van a trabajar los ingenieros militares. Nada más estamos por terminar, ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo y se vienen todos los ingenieros militares a ese encargo, a esa tarea. Son 2 tramos que van a estar bajo la coordinación y la ejecución de los ingenieros militares. En el caso de Cancún, estas obras urbanas, el mejorar el acceso al aeropuerto, la avenida Luis Donaldo Colosio, que se llena de baches, esto nos lo planteó la presidenta municipal, María Elena Lezama Espinosa, y también el gobernador, que es una demanda sentida de que es una avenida importante y ya nos sirve el asfalto, que hay que hacerla bien, de concreto, resolver al mismo tiempo que se va a utilizar concreto, buscar resolver problemas también de agua, de drenaje, que quede bien, como lo merece Cancún. Y el puente, como aquí lo explicó el gobernador, que es hasta una obra de protección civil, entre otras cosas, porque ya se satura completamente la zona hotelera y se requiere una vía alterna para evitar desgracias. Se va a buscar de que sea una obra
bien hecha, lo austero no está peleado con la belleza. Va a ser una obra bien hecha, de las mejores obras arquitectónicas del mundo. Vamos a buscar eso, que sea una muy buena obra, de buen gusto, como, repito, lo merece Cancún. Y termino pues contándoles que cuando se estaba haciendo este proyecto en general, en lo urbano, se pensaba, porque es además un planteamiento que viene de lejos, que se hiciera el puente, que son más de 10 kilómetros, sobre la laguna, y que se cobrara. Y el gobernador coincidió conmigo de que tenía que hacerse sin pagar, sin que el automovilista tuviese que pagar. No va a ser de peaje, va a ser para que la gente pueda transitar por esta vía sin pagar, porque es mucho, mucho, mucho lo que le ha dado Cancún y Quintana Roo a México. Es devolverles un poco a la gente de Quintana Roo. Por eso vamos a destinar los recursos, no va a ser deuda, va a ser presupuesto público, estatal y federal. En el conjunto de todas estas obras, cerca de 10,000 millones de pesos. Muchísimas gracias a todas y a todos. A continuación, se va a llevar a cabo la firma de convenio de coordinación de acciones entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para lo cual le pedimos al gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, y a la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Lezama Espinosa, pasar al frente a realizar la firma de convenio de colaboración de acciones entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. Agradecemos a nuestras autoridades por esta firma, por la firma de este convenio.